Bueno, y ahí la estábamos viendo entrar precisamente a Fernanda Vallejos. Hoy va a haber un debate a fondo económico. Ahí está llegando precisamente a los estudios de A Dos Voces. Marcelo, porque, a ver, la nueva composición del Congreso de la Cámara de Diputados, ya juraron los nuevos integrantes. Lo que quiere el gobierno es sacar el presupuesto cuanto antes. Sí, bueno, el lunes va Martín Guzmán y quieren que el jueves de la semana próxima se apruebe el presupuesto. Sí. Pero el colofón atrás de todo esto que está, el acuerdo con el Fondo Monetario, atrás de todo esto que está, ¿Argentina va a mantener la política cambiaria o va a devaluar? Atrás de todo esto, ¿podemos no hacer el acuerdo del fondo o vamos a entrar en default? Todos estos temas los vamos a tratar. Y ahí está, mirá, está Martín Tetaz también ingresando a los estudios de Todo Noticias, A Dos Voces. Hoy no tiene remera, ¿no? No sabemos. No sé si trae maletín, si puede sacar una remera de ahí. Vamos a ver, ahí está Martín Tetaz. Debate con Fernanda Vallejos. Dos posiciones bien marcadas del oficialismo, de la oposición. Esta noche van a debatir aquí en A Dos Voces. Los problemas que vos tenés, ¿no? Ahí está, viste que hay dos ascensores, siempre. Sí. Ahí está Martín Tetaz, está Fernanda Vallejos, dos personalidades y dirigentes nuevos de la política argentina, dos posiciones antagónicas. Los vamos a escuchar, los vamos a entender. En A Dos Voces, el debate, como siempre, el programa de los debates en la Argentina. No hacemos ni periodismo militante ni de guerra, hacemos periodismo y vamos a escuchar todas las posiciones aquí esta noche en A Dos Voces, ¿no? También qué va a pasar con los salarios. Sí, digamos, todos los interrogantes que imagino que son las preguntas que te deben hacer a vos a cada rato, Marcelo. No solamente sí, lo que está. Sí. ¿Devaluás, no devaluás? ¿Hay de acuerdo con el fondo, no hay de acuerdo con el fondo? ¿Cuánto va a ser la inflación? Son momentos, yo te diría que desde el punto de vista económico es un momento de decisión importante. Acá a fin de año, bueno, está el acto del viernes del gobierno. Por supuesto, Fernanda Vallejos integra un nuevo grupo dentro del Frente de Todos que tiene posiciones muy fuertes y queremos escuchar sus argumentos. Queremos escuchar los argumentos de Tetaz. Que también tiene una posición muy fuerte dentro de la propia alianza de Juntos por el Cambio. Así es, y bueno, fue una de las voces precisamente durante la campaña electoral y durante las elecciones, ¿no? Ahí está ingresando Fernanda. Ahí vamos a hablar. Bueno, Fernanda, ahora vamos a hablar con Martín Tetaz. Es un momento económico fuerte, importante. Muy fuerte, yo diría que un momento bisagra de la Argentina, ¿no? Después, por supuesto, del reinicio, del intento del reinicio del tercer ciclo de sobreendeudamiento o de sometimiento de la Argentina al que pretendieron sujetarnos el gobierno de Macri en connivencia con el Fondo Monetario Internacional, los dos grandes responsables de la situación en la que hoy se está debatiendo nuestro país, no solamente de cara a este presente tan difícil que nos toca vivir, donde además se ha conjugado con la pandemia, sino que yo diría que es un momento donde se define el futuro de la Argentina. Ahora, ¿es necesario acordar o no con el Fondo Monetario? Mira, yo creo que... no, digo porque la pregunta que se hace todo el mundo, los que no somos especialistas en economía. Yo soy alumna tengo la fortuna de haber sido alumna de Aldo Ferrer y en esto de la negociación, don Aldo siempre nos decía cuando se negociaba la deuda, que es un problema a que la Argentina ha estado expuesta reiteradas veces a lo largo de la historia, que siempre había que ir tranquilo a la negociación, porque acá estamos discutiendo no cuánta plata nos van a dar o qué beneficios nos van a otorgar. ¿Cómo hacemos para pagar? Estamos discutiendo cuánto vamos a tener que pagar los argentinos y a qué tipo de programa se pretende someter a nuestro país. Así que creo que la primera pauta es tener tranquilidad en la negociación. En ninguna negociación, por supuesto, el apuro es un buen consejero y una buena pauta para llegar a un resultado exitoso. Y creo que la premisa prioritaria, indiscutiblemente, tiene que ver con garantizar la restauración
de la calidad de vida de los argentinos y las argentinas, que se ha visto tremendamente deteriorada en los últimos 6 años, con lo cual, a mi juicio, lo que está en el centro de la discusión son los argentinos y las argentinas. Entonces, diría casi que esa pregunta hay que reformularla, ¿no? Que no pasa el eje de las grandes preguntas de la Argentina por si acordamos o no acordamos con el Fondo Monetario, sino sobre cuáles son las condiciones que necesitamos para restaurar esa calidad de vida que se ha perdido, y en función de eso debe interpretarse las condiciones de posibilidad o no de acordar con el Fondo Monetario. Condiciones además que no conocemos, porque lo que conocemos son trascendidos, pero no sabemos qué es lo que se está específicamente Ahora vamos a ir. Martín Tetaz, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hablar de todo, de economía, de si va a Sí, por evaluar el supuesto, gobierno, claro. ¿no? Por supuesto. Bien, vamos, en un ratito. Estamos con Martín Tetaz y Fernanda Vallejo. El debate, bueno, la discusión se está produciendo ahora, en este momento, en la Argentina, y en yo diría, 2 o 3 semanas de definiciones importantes acá hasta la Navidad. Pero me temo, fue un bombazo, ¿no? No, la división del radicalismo, cómo se parten los bloques en el Congreso. Vos sabés, Marcelo, que cuando los dos empezamos en la misma época, cuando empecé en el periodismo a hacer política, allá con la llegada de la democracia, lo primero que me dijeron es, a los radicales le encantan las internas, le encantan pelearse entre ellos, sin importar el costo. Está bien. Por otra parte, lo que es cierto, digamos que la pelea se da en un marco, en un reclamo de mayores espacios, y teniendo en cuenta que en Córdoba Negri había perdido interna, y después que el que le ganó a Negri ganó por amplio margen. Entonces pidieron espacio y parece que no le dieron. De ahí surgió la... Sí, y además, Marcelo, en un momento en el cual el gobierno, que viene de perder una elección, imaginaba tener a una oposición unida, y fíjate, el PRO está dividido y los radicales están divididos. Estamos con Emiliano Jacobiti. Emiliano, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Esta división debilita a la oposición? O sea, ¿ustedes van a ser más blandos que Negri? Mira, lo primero que la gente se tiene que quedar tranquilo es que Juntos por el Cambio está más fuerte que nunca. Ahora, para seguir fortaleciendo Juntos por el Cambio, tenemos que renovarlo. Tenemos que sumar nuevas voces. Todos los procesos de renovación en la historia, sobre todo en el radicalismo, arrancaron en minoría. Lo importante es que no se detengan. Y si el punto a analizar es cómo va a funcionar Juntos por el Cambio después de esto, después de esta división en el bloque del radicalismo para con el gobierno, es muy fácil de ver. Nosotros somos una fuerza política que dejó claro cuál era su posición. Yo te diría que ahora todos van a ser un poquito más opositores al gobierno, pero para eso también hacen falta liderazgos concretos. Gerardo Morales, los diputados de Gerardo Morales votaron con el gobierno todo el año pasado las leyes que el gobierno necesitaba y que eran centrales. Lo que nosotros no podemos tener es un bloque que no sea firme con el gobierno. Por eso Gerardo Morales defiende el status quo. Nosotros venimos de ganar una elección en Córdoba, que es la provincia más antikirchnerista de todas. Sí. Rodrigo de Laredo ganó por 12 puntos. ¿Cuál sería el mensaje que nosotros le damos a la sociedad? Si el que perdió es el que conduce el bloque. El radicalismo, en este caso Negri, el radicalismo tiene que entender que tiene que ser un partido que se tiene que abrir. ¿Hasta cuándo vamos a seguir viendo cómo dirigentes valiosos se fueron del radicalismo? Margarita Stolbizer, Pablo Hapkin, la misma Elisa Carrió. ¿Cuántos vamos a seguir? ¿Cuántos se van a seguir yendo? Porque el radicalismo no se abre. ¿Y esto no va a generar que se vayan más del No, radicalismo? esto para mí va a generar entusiasmo. Esto para mí va a generar que la gente vea hacia afuera que el radicalismo se está renovando. Claro, una cosa es que la gente se entusiasme y otra cosa ustedes que estén divididos y que voten divididos en el Congreso. Mirá, votar dividido, eso lo va a decir el tiempo. Yo no tengo duda cómo va a votar el bloque Evolución Radical. Tampoco tengo duda cómo van a votar los diputados de Jujuy. Porque así fue el alineamiento en la convención de Gualeguaychú. Digo, si te pones a ver, hay muchos ejemplos y le pido a ustedes que me den una mano en hacer esa tarea. En mostrarle a la gente quién es funcional al kirchnerismo por abajo de la mesa. ¿Saben qué es por abajo de la mesa? Me ausento en una votación, voto a favor en otra, impuesto de la riqueza, sacarle los fondos a la comparticipación de la ciudad. Digo, lo que tiene que garantizar el bloque... Morales, Jujuy y los diputados de Morales acompañaron todas esas iniciativas. Todas. ¿Y qué hizo el bloque? Nada.
la disciplina que tiene que tener el bloque es en base a lo que nos comprometimos con la gente. A ver, si yo tengo un presidente de bloque que mira para otro lado cuando los diputados votan funcionales al kirchnerismo, tenemos un problema porque ahora la Cámara está muy pareja. Nosotros recorrimos el país punta a punta para conseguir los 5 senadores que teníamos. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿quién va a ser más, quién va a defender más esa oposición? ¿Martín Lustó en el Senado o los diputados de Jujuy? Es muy fácil la discusión. Ahora, y en esto es bueno que no le saquemos los ojos. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué votan cada uno de los diputados. Porque uno puede venir a hacerse el antikirchnerista a los medios. Ahora, si en la convención de Gualeguaychú planteaba que había que ir con Massa, si en las sesiones se esconden cuando hay que votar leyes difíciles contra el kirchnerismo. Porque eso es lo que pasó, es cuestión de entrar a internet y mirar las votaciones. Vos hacés mucha mención a Morales, hubo un episodio, creo que fue el lunes, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se tiraron cosas? ¿Casi se van a la mano entre Sí, los dos? me contó Martín, pero lo que está pasando es que Gerardo Morales sobreactúa. Esto que está pasando, a ver, Gerardo Morales en el 2001, en el 2002, le rompió el bloque a Alfonsín en el Senado. ¿Por qué? Porque entendía que Alfonsín estaba colaborando con un gobierno de unidad en el momento más difícil que tenía la Argentina después de la crisis del 2001. ¿Sí? Digamos, Morales sabe de qué se trata. Mario Negri compitió por fuera del radicalismo en Córdoba, por eso, entre otras cosas, se perdió la intendencia más grande que tenía el radicalismo, y los diputados de Mario Negri no integran el bloque del radicalismo en Córdoba, uno de ellos su hijo, integran otro bloque distinto que el del radicalismo. Entonces, lo que está haciendo Gerardo Morales es una pantomima para seguir conduciendo los espacios de poder de la oposición sin discutir con la gente, no darle lugar a personas nuevas como Martín Tetaz, para no abrir el radicalismo. Ahora, Jacobiti... Y de esa forma se esconde y es funcional el kirchnerismo. Jacobiti, muchas veces se dice de los gobernadores, y no solo de los radicales, hablo de los peronistas cuando gobernaba Macri, que hay que entenderlos a los gobernadores, porque una cosa es administrar una provincia y tener que negociar con el gobierno central desde una provincia y otra cosa es ser un legislador desde el llano, tienen otras responsabilidades. Por eso nosotros creemos que justamente no es bueno, y es el argumento que usó Morales para no ser presidente del partido la vez pasada, que no es bueno que alguien que tiene que gobernar sea el presidente del partido, porque tiene menos autonomía del oficialismo. Esas son las cosas que hay que discutir. Y también son modelos de radicalismo distintos. Gerardo Morales se sentó con Alberto Fernández y firmó para que se suspendan las PASO. Nosotros dimos una discusión en nuestro espacio porque creíamos que las PASO eran importantes para renovar, para oxigenar nuestra fuerza política. ¿Y qué pasó? Se amplió el espacio. Por primera vez le ganamos al peronismo unificado en la provincia de Buenos Aires. Y seguramente, si no hubiese estado Facundo Manes, mirá qué casualidad, Facundo Manes, otro que se invisibiliza. De todos los cargos que se van a elegir, ¿no les parece que sería lógico buscar liderazgos como está el de Rodrigo, como está el de Martín, el de Facundo Manes y ponerlo en un lugar visible en la Cámara para que tenga una voz más fuerte? El radicalismo hace las cosas al revés. El radicalismo tiene que cuidar a los liderazgos que se incorporan al partido, no lastimarlos. Como me parece correcto, sí, lo de que Carolina Lozada vaya a un cargo y que se le dé una vocería en el Congreso. Me parece correcto. Eso ahora, no es contra Martín Lustó, porque ahora, se interpretó así hoy. Mira, yo sí creo que se hace contra Martín Lustó, pero la verdad que no me importa porque me parece que está bien. Martín no necesita para tener una voz, tener un lugar específico en el Senado, porque ya la tiene, lo vimos, ¿no? Lo vimos en estos 2 años. Ahora es importante que Carolina Lozada tenga ese rol. Ahora, ¿por qué el doble estándar? ¿Por qué De Loredo no? Y Carolina Lozada sí. ¿Por qué Manes no? Y Carolina Lozada sí. Digo, Emiliano, eso es lo que tenemos que discutir acá. ¿Es cierto, digamos, que ustedes inicialmente estaban dispuestos a que Negri presida digamos, el bloque de radicalismo, en tanto en cuanto De Loredo y otros tuvieran algún cargo importante dentro del bloque? ¿Y eso no ocurrió? No, nosotros siempre dijimos lo mismo. Lo primero que dijimos es que no peleábamos cargos, que lo que a nosotros nos interesaba era repartir las vocerías, que creíamos que la Cámara funcionaba mal porque para nosotros el presidente del bloque tenía que ser una persona distinta que el presidente del bloque, porque eso nos daba una voz más y que esas voces para nosotros era lógico, incluso por la cantidad de diputados, que son mucho más que 12, que estaban dispuestos a que eso sea así, que Rodrigo tenga una de esas voces. Cuando eso no se pudo dar,
se tomó la decisión que se tomó. No es una discusión de cargo más, cargo menos. Le doy la vicepresidencia. No. Digamos, lo que nosotros discutimos es cómo funcionar. El radicalismo tiene que discutir cómo funcionar en el Congreso. No puede ser que el radicalismo vote distinto leyes tan importantes. A ver, yo voté en contra del presupuesto el año pasado. La gran mayoría del bloque votó a favor. ¿Por qué voté en contra? Porque hice un planteo de que el radicalismo tenía que defender los distritos donde gobernaba, tendría que defender las universidades. Había un ajuste en las universidades y dije, nosotros no podemos votar esto. Bueno, sin embargo, los diputados fueron y votaron. Digo, ahora la gente nos tiene que medir, nos tiene que exigir más. ¿Pero usted cree que ahora va a haber para ponerle un radicales? freno al kirchnerismo. Jacobiti, ¿usted cree que ahora, a partir del 10 de diciembre, va a haber radicales que van a votar, van a levantar la mano para votar leyes que quiere el gobierno? No tengo duda que va a seguir siendo como fue hasta ahora. Ojalá cambie. Seguramente este nuevo bloque le va a dar mucha más visibilidad. Y seguramente ahora todos van a estar mirando cómo votamos nosotros, los de Evolución Radical, pero también van a estar mirando cómo votan los diputados de Jujuy. Claro. Y los senadores de Jujuy, y que todo el año pasado votaron y fueron funcionales en dar quórum, en levantarse, en correrse, cuando lo necesitó el kirchnerismo. Te quería hacer dos últimas preguntas. Uno, Morales dice esto es para favorecer la candidatura presidencial de Rodríguez Larreta. Eso es una vergüenza, es un argumento que está utilizando, es un argumento que utiliza Morales para confundir. Nosotros disputamos con Larreta. Yo en todos los medios donde voy digo que me gustaría que Martín sea candidato a presidente. Por supuesto lo que vamos a priorizar es ganar, es que gane Juntos por el Cambio. Digo, nosotros trabajamos más que nadie para que ganara Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Porque es fácil ir a recorrer con Manes si nadie te reconoce. Martín Tetaz hacía campaña en la capital y iba a recorrer con Manes la provincia de Buenos Aires. Martín Lustó recorrió no solamente con Manes, sino en cada uno de los distritos para generar liderazgos nuevos. Que Morales salga a decir eso, bueno, hay que preguntárselo a Morales. Yo creo que él lo que está encubriendo es que él quiere ser presidente del partido para plantear lo mismo que planteó en Gualeguaychú y perdió la discusión. Por eso es muy importante que ahora la gente esté mirando cómo votan y quién es quién cada uno de los diputados. Y la otra, Elisa Carrió, bueno, los acusó de ser masistas y además, bueno, los acusó de ser corruptos. Bueno, a ver. Yo dije lo que pensaba de las declaraciones de Carrió, que no las compartía y que no me parece la metodología, porque eso sí debilita Juntos por el Cambio. Pero acusarnos a nosotros de masistas y del otro y decir que Gerardo Morales es más opositor que nosotros, bueno, es alguien, ¿no sabe Carrió qué pasó en la convención de Gualeguaychú? Los diputados de Carrió, que los valoro a todos porque son muy buenos diputados, saben cómo votamos. ¿Saben cómo votamos los diputados de Evolución Radical en este tiempo? ¿Saben quién le puso freno a Cristina en el Senado? Si no, tenemos que verlo. Cada uno de nosotros, ¿de quién se acuerda? Discutiendo y tratando de ponerle freno a Cristina en el Senado. Y Martín Lustó no se quedó en eso. No se quedó conforme por estar en el Senado en una situación cómoda. Salió a recorrer el país, como muchos otros dirigentes del radicalismo del PRO, pero salió a recorrer el país para buscar esos 5 senadores. Porque en esta elección no le tocaba competir. Entonces lo que yo creo es que ahora la gente nos va a evaluar. Y por suerte, a ver, Juntos por el Cambio está más unido que nunca. En el Senado también, los senadores que vienen de Chubut armaron otro bloque. Un senador del PRO y una senadora del radicalismo. Ahora hubo un bloque de Chubut. Sí. Y también está el bloque de Emilio Monzó, también está Juntos por el Cambio. Ya maduró. Y es producto de muchas listas cruzadas que fueron a las PASO, como seguramente va a haber listas cruzadas cuando se elija la candidatura presidencial del que le toque ser candidato de este espacio en el 2023. Y nosotros vamos a trabajar para tener un candidato que no sea testimonial, que no sea un sparring que se le suba al ring a un candidato del PRO para hacer una pantomima diciendo que el radicalismo quiso pero no pudo. Bien. Emiliano, gracias. Gracias. No, por favor, gracias. Tetaz, ¿qué le pasa a los radicales? Hay una renovación, me parece. Esa renovación está pidiendo cambios adentro del partido. No me parece que pueda ser mejor la situación. Pensemos que venimos de un partido que fue fundamental, como decía Jacobiti más temprano, para que pudiéramos ganar en el 2015, para que Macri pudiera ser presidente en el 2015, pero que ciertamente tenía un rol más bien secundario en la gestión de gobierno, acorde a la posición electoral que había tenido el radicalismo en la PASO, que había tenido a lo largo y a lo ancho del país. Hay, después de la nueva elección, un nuevo radicalismo
que emergió con muchísimas figuras. Recién mencionaban Carolina Lozada, Rodrigo de Loredo, Facundo Manes, en fin, hay muchas figuras a lo largo y a lo ancho de todo el país que nos permiten soñar con recuperar la provincia de Córdoba, la provincia de Santa Fe, acompañando al PRO para recuperar también la provincia de Entre Ríos, la provincia de La Pampa, Martín Berongaray, la chance de ser gobernador en la provincia de La Pampa también. Realmente yo creo que hay que ponerse contentos de que hay un nuevo radicalismo que está emergiendo y que ese radicalismo nuevo quiere cambios adentro de un partido que cumplió un rol muy importante en su momento, pero que ahora tiene que ser más protagónico. Ahora en un ratito vamos a hablar con Gerardo Morales, estamos haciendo una conexión. Fernanda, ¿y esto le conviene a ustedes, esta fractura? Digo, a ustedes, al gobierno. ¿Lo festejaron? No, mira, a mí me parece que es una discusión interna de ellos y soy muy respetuosa de eso. Lo que me parece en todo caso positivo, mirándolo siempre desde afuera, es que veo una renovación generacional y eso creo que siempre es bueno para cualquier espacio político y en general para el país, y es lógico porque Martín Tetaz, Emiliano Jacobiti, desde otro lugar, dirigentes como yo misma y tantos otros y otras, formamos parte de una generación que está llamada inexorablemente a conducir los destinos del país dentro de 5, 10, 15 años o cuando llegue la hora, y me parece que es saludable que en democracia estos debates se produzcan. Ahora, es como dice Jacobiti, ustedes lograron que votos radicales vayan para el gobierno durante este año. Bueno, eso es una cuestión que está en la conciencia y en la evaluación que hace cada bloque, o en todo caso cada subbloque o cada grupo o cada diputado o diputada individual. Es cierto que hay algunos diputados y diputadas del interbloque de Juntos por el Cambio que han emitido votos variados en distintos momentos frente a distintas votaciones, pero insisto, yo soy muy respetuosa de los debates internos y de las decisiones. No me gusta intervenir en una discusión política que forma parte de la dinámica democrática de otro espacio político, como no me gusta que se metan quienes forman parte de espacios políticos distintos en los debates internos. Pero digamos, ahora después vamos a debatirlo, pero es importante porque ahora el gobierno pide que la oposición apruebe el plan plurianual, el acuerdo con el fondo. No sé qué va a pasar. Vos fijate que Fernanda, mientras yo me estaba acomodando, estaba contando recién que todavía ni siquiera ellos saben cuál va a ser ese proyecto. Entonces, vos pensá que el ministro de Economía mandó un proyecto de presupuesto al Congreso el día 16 de septiembre y todavía no fue, recién va a ir el lunes al Congreso a defender ese proyecto de presupuesto. Todos sospechamos que va a tener muchas modificaciones. Fue muy criticado, vos lo hiciste, finalmente aquel audio que se filtró, o lo filtraron, no sé bien cómo fue, pero que fue muy contundente contra aquel proyecto de presupuesto, la propia Cristina muy crítica. Ese proyecto de presupuesto sigue en pie o le van a introducir modificaciones el lunes. Imagínate si todavía el propio gobierno no se pone de acuerdo en el presupuesto 2022, ¿qué podemos esperar? ¿Un presupuesto plurianual o de un acuerdo con el Ya seguimos, porque ahora sí está Gerardo Morales en línea. Entre paréntesis, decíamos de Fernanda, es la primera vez que estás en televisión después de los audios, ¿no? Algo te vamos a preguntar al final, tranquila. Bueno, estamos con Morales, ¿no? Exactamente. ¿Qué tal, gobernador? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Recién estuvo Jacobiti, no sé, dijo de todo. ¿Usted es el malo de la película, Morales, de los radicales? Sí, justo para los que rompen el bloque y le hacen un daño a nuestro partido, puede ser, por algunas cosas que tal vez digo y diré. Me parece que se le ha hecho un daño muy grave al radicalismo en un momento en que el radicalismo viene creciendo. Ha hecho una elección tremenda en la República Argentina, en el marco de Juntos por el Cambio, obviamente, hemos ganado. No sé, el gobierno dice que ganaron perdiendo, no sé cómo es la historia, pero acá el que más votos saca es el que gana, ¿no? Y en ese marco, Juntos por el Cambio tuvo un resultado contundente en todo el país y el radicalismo en el marco de Juntos por el Cambio ha hecho un aporte importante que le da más musculatura al radicalismo. Y cuando nosotros venimos creciendo, cuando el radicalismo viene creciendo, cuando tiene la posibilidad de
de también parar un candidato a gobernador y llegar al gobierno en el marco de Juntos por el Cambio, un dirigente del radicalismo, romper el bloque. Me parece que lo que hace primero es debilitar a Juntos por el Cambio, porque de lo que estamos hablando es la telenovela ahora, ¿no es cierto?, de que se partió el radicalismo, de la debilidad, de las peleas en Juntos por el Cambio. Me parece que eso sí es funcional al gobierno. Me parece que esas son las cuestiones funcionales al gobierno y yo creo que la tarea que vamos a tener ahora por delante es tratar de unificar a Juntos por el Cambio. Obviamente estamos trabajando en una agenda el día miércoles. La verdad que para el día 6, cuando se dio la ruptura del bloque radical, teníamos previsto un encuentro en la mesa de Juntos por el Cambio. Lo vamos a hacer yo creo el día 15. Están, bueno, trabajando los presidentes del partido. Yo no soy todavía autoridad partidaria. ¿Y van a invitar a este nuevo subbloque a esa discusión? No, es la mesa, este subbloque. Los que integran la mesa de Juntos por el Cambio son los partidos que formamos Juntos por el Cambio. El subbloque no va a ser reconocido, este subbloque no va a ser reconocido, no corresponde que así lo sea, no va a ser reconocido por la conducción de la Unión Cívica Radical, porque han roto, le han hecho un daño, y yo digo que esto termina siendo funcional a algunos sectores del PRO que han visto con preocupación de qué manera ha recobrado musculatura el radicalismo y de qué manera emerge, ¿no? Vio Morales Ahí que... me comentaban que... Sí. Me comentaban que de lo único que habló esta persona, que no quiero mencionar, que es la que habló Jacobite, antes. sí. De lo único que habló es de mí y de situaciones. Sí, de que usted era funcional a la masa y a la aprobación de leyes importantes. Y que sus diputados, Morales, que sus diputados levantaron la mano para aprobar leyes que quería el gobierno de Alberto Fernández y Cristina. Mire, no debe haber dirigente o gobernadores Juntos por el Cambio que luche tanto contra el kirchnerismo como lo hago yo. Todavía en Jujuy están presos y presas los delincuentes y las delincuentes. A mí me ha tocado ordenar una provincia, luego de ganar una elección, porque este personaje que acaba de hablar, y comparto muchas apreciaciones que ha planteado Lilita Carrió sobre algunos de estos personajes que lamentablemente le hacen daño a la política. Si hay un dirigente que aún sigue dando la lucha contra esta consigna cultural, este cambio cultural que ha generado el kirchnerismo, es quien les habla. A mí no me van a enseñar de lo que es dar una batalla que estoy convencido que hay que dar para lograr racionalidad en el país, para que se cumpla la ley, funcionen las instituciones, haya respeto y se termine la corrupción. Así que de eso no tengo ni menos con personajes que no han ganado nunca una elección, ni siquiera en la universidad. Entonces, digo, estas son las cosas que... Y además, que digo, son empleados del gobierno de la ciudad. Tanto Jacobiti como Martín Lustó, como otros dirigentes, son empleados de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso digo, y esto no lo digo porque lo plantea Gerardo Morales, ellos mismos, a los diputados que han intentado sumar al bloque, que ha roto el bloque de la Unión Cívica Radical, le decían que de esto tiene conocimiento Horacio Rodríguez Larreta y que tienen todo el apoyo del gobierno de la ciudad. Así que este va a ser un tema que obviamente va a haber que aclarar en el marco de la mesa de Juntos por el Cambio, porque no puede ser también que radical que pasa por la calle, Horacio lo quiere contratar y le quiere dar un cargo. Entonces, estas son cuestiones que me parece que vamos a tener que establecer, reglas de respeto entre las fuerzas políticas, de que no nos caminen el patio trasero en la Unión Cívica Radical. Lustó, Jacobiti y compañía están trabajando para que Horacio Rodríguez Larreta sea presidente y están en su legítimo derecho, pero que no lleven al radicalismo a esa situación, porque el radicalismo ha tomado la decisión de tener un candidato a presidente. ¿Y va a ser usted? Yo digo, ¿Va a ser usted? ¿Usted va a ser el candidato a presidente? No lo sé, yo voy a ser uno de los candidatos, vamos a ver varios. Va a estar Facundo Manes, van a ver algunos gobernadores, capaz que
Gustavo Valdés, yo no sé si Alfredo Cornejo, van a haber varios y Dios quiera que así sea porque realmente creo que estamos en situación de tener dirigentes que puedan tener competitividad. Pero esto para que lo dejemos en claro. Sí. Es decir, pero está bien, es legítimo que quieran apoyar a Horacio Rodríguez Larreta. Lo que no compartimos desde el radicalismo es que entreguen al radicalismo la candidatura de Horacio. Falta mucho tiempo para eso. No es lo mismo que en el 2015. Y el radicalismo tiene hoy la fortaleza de llegar al 2023 con un candidato siempre en el marco de Juntos por el Cambio. Por eso yo creo que esto va a pasar. Estos acomodamientos que son normales cuando se eligen autoridades de Cámara. Estos señores no les gusta perder ni a la bolilla, porque perdieron la elección interna en la provincia de Buenos Aires y la judicializaron. Perdieron con Carolina Lozada en Santa Fe y con Mario Barletta y judicializaron. Perdieron la conducción de la juventud el viernes pasado y este personaje que se acaba de ir llevó la patota de Nueva Chicago para pegarle a los chicos de la juventud. Entonces, esta es la metodología de quienes hablan de la renovación, ¿no es cierto?, que está volviendo de la mano del señor Cotino Siglia, de la mano del señor Jacobiti y de la mano del señor Lustó. Me gusta porque yo lo escucho, Morales, lo escucho a usted, lo escuché a Jacobiti. Como le digo, sí, son empleados de Horacio Rodríguez Larreta. Así que, digo, para que dejemos en claro las cosas, obviamente que de esto hay que hablar. Que ellos trabajen para Horacio, trabajen, pero no van a llevar al radicalismo para debilitar al radicalismo, para que luego el PRO defina quién del radicalismo va como candidato en qué lugar, en qué distrito, en el territorio, siendo la Unión Cívica Radical un partido federal. Esta cuestión del respeto entre las fuerzas políticas, obviamente que es un capítulo que tenemos que hablar en Juntos por el Cambio. Yo de esto ya hablé con Patricia Burch, que es la presidenta del PRO, que tiene otra actitud, que tiene una actitud de respeto hacia el radicalismo. Hablé con el propio Mauricio, que también tiene una actitud de respeto con la Unión Cívica Radical, y también con la dirigencia de la coalición cívica, que también tiene una actitud de respeto con la Unión Cívica Radical, que no la tiene Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe y que es el conductor de todo lo que ha pasado en el quiebre del bloque de la Unión Cívica Radical, para que lo digamos con todas las letras. Después, ¿quieren que hagamos el ranking de quién ha luchado más? Yo he sido 16 años senador y nos ha tocado luchar con Ernesto Sanz cuando nos tomaron, cuando Martín Lustó era ministro de Kirchner. Así que a mí, ¿de qué me van a hablar? Morales. De la lucha contra un modelo nefasto que lo que ha hecho es perjudicar y quebrar a la República Argentina. Morales, Morales. Esto, sí. Yo lo escucho a usted decir cosas tremendas del otro grupo, al otro grupo decir cosas tremendas a ustedes, pero también usted señala, no, esto es pasajero, esto va a salir fortalecido Juntos por el Cambio. Es raro pensar cómo pueden salir fortalecidos. Bueno, es que la decisión es que unifiquemos, pero sobre bases claras, sin esconder la basura bajo la alfombra. Gerardo. Sin hipocresías y planteando las situaciones como realmente son, dentro de lo que también hay que incluir, lo que hicimos en la gestión de gobierno. Claro. Porque también terminamos defraudando un conjunto de la sociedad y tenemos que hacer un análisis de las cosas que hicimos bien y que hicimos mal. Porque si llegamos al gobierno en 2023 no podemos fracasar. Y la gente tiene razón. Y esta irrupción de algunos sectores, por izquierda o por derecha, que plantean se plantean en contra de las instituciones, como Milei y algunos sectores de la izquierda, emergen porque hay un cuestionamiento hacia la política. Claro. Y yo estoy convencido que la política tiene que hacer una autoevaluación y realmente no puede ser que se cometan los errores en gestión de gobierno. Entonces, si vamos a llegar a gobernar en el 2023, tenemos que llegar bien, tenemos que llegar con un plan, tenemos que terminar de debatir estas cosas sin hipocresía y poner sobre la mesa las cosas tal como son. Bien. Y lo que yo digo respecto de este daño que le han hecho a la Unión Cívica Radical y de cuál es el rol que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que no lo tienen otros dirigentes del PRO,
que realmente, como le digo, respetan a la Unión Cívica Radical, Sí. digo, es uno de los capítulos que hay que plantear porque tampoco van a hacer lo que quieran con la Unión Cívica Radical. Gerardo. La Unión Cívica Radical está de pie y que, como le digo, habrá 3, 4, 5 candidatos a presidente, Bien. luego nos pondremos de acuerdo, nos vamos a encolumnar detrás de un solo candidato, pero en 2023 va a haber un candidato a la Unión Cívica Radical, le guste a quien le guste. Gerardo, la última. ¿Qué pasó el lunes? ¿Le tiró un vaso a Lustó? ¿Se agarraron a trompada? No, mire, el lunes no se debió haber llevado a cabo esa reunión. Yo se lo dije a Alfredo Cornejo porque a las 9 de la mañana Rodrigo de Loredo me envía un mensaje y me dice, Gerardo, porque somos amigos, lo conozco, le dije que se equivoca y me comunica que ya habían tomado la decisión y habían presentado la ruptura del bloque. Entonces lo llamé a Alfredo y le digo, Alfredo, no hagamos la reunión porque ya tomaron la decisión y ya rompieron y ya dañaron al radicalismo. Y Alfredo nos pidió que de buena voluntad vayamos a hablar. Y lo único que encontramos es decir, un planteo de burla, de provocación de parte de Martín Lustó que hizo que esa reunión termine como terminó, de una mala manera. Así que esa es una reunión que no se debió haber llevado a cabo. No obstante, quiero decirles que hasta las 6, 7 de la tarde, la última gestión que hizo Alfredo Cornejo fue con Cotino Siglia, que es el jefe, que es el jefe de uno de los jefes de esta organización, que le planteó que si ellos tenían reparo con Mario Negri para que presida el interbloque, que digo, a ver, Mario Negri sacó el 52% de los votos, por eso es diputado. Se gana y se pierde las elecciones. Rodrigo de Loredo perdió este año la intendencia y luego ganó. Se gana y se pierde. Sí. Pero lo que se define en la conducción de los bloques es quién tiene el oficio. Y una de las mejores espadas que tiene Juntos por el Cambio es Mario Negri. Entonces ellos planteaban que Mario Negri no podía ser el presidente del interbloque. Entonces les dijimos, bueno señores, ok, que al presidente del interbloque lo elija el plenario de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio. Esa fue una de las propuestas que hicimos entre las 4 y las 6 de la tarde, que le llevó Alfredo Cornejo a Cotino Siglia y la rechazaron. Es decir, tuvimos toda la predisposición para que el ofrecimiento de cargos, porque la verdad son muy amigos de los cargos, alguien les ha dicho, más que de Juntos por el Cambio, ustedes son de Juntos por el Cargo, les ofrecimos de todo. Morales. En función de lo que es la representación, digo, de mayorías y minorías, porque de un bloque de 45, 12 diputados, le toca menos de un tercio. Digo, cuando uno no se pone de acuerdo, ¿cómo resuelve las cosas? Con las votaciones, yendo a elección, con la votación de los diputados. Así que, mire, hicimos todos los esfuerzos para que no rompan, Morales, pero tomaron la decisión de romper para dañar al radicalismo y digo, si voy a ser presidente, lo que todavía no lo sé, esto se va a definir el día 17, pero si soy presidente de la Unión Cívica Radical, vamos a decir las cosas como son. Morales. Y vamos a acomodar las cosas como se tienen que acomodar dentro de Juntos por el Cambio. Y si llegamos a gobernar la República Argentina, yo por lo menos, como gobernador de la provincia de Jujuy, Morales, que le da batalla todos los días al kirchnerismo y que está transformando la provincia de Jujuy, quiero que gobernemos bien y que no cometamos los errores que hemos cometido Gerardo, en los 4 años. Agradecemos, gracias por estar esta noche en A Dos Voces. No tiene por qué, un abrazo a ustedes y bueno, espero estar nuevamente en algún otro momento conversando de temas que haya paz y amor proyectos entre del los país. radicales. Gracias, Ahí está, Gerardo Morales, precisamente, bueno, las dos posiciones, las dos voces, y nos vamos a meter en el debate. En el debate, claro que sí, porque mira todas las cosas que hay. Presupuesto, acuerdo con el fondo, inflación, salario, precio. ¿Hacia dónde vamos a ir? Digamos, si hay algo que se define en este momento es incertidumbre. Esa es la palabra. Incertidumbre de gran inversión e incertidumbre del que sale todos los días a trabajar. Exactamente. O el que no tiene trabajo, ¿no? Así es. Así que estamos con Fernanda Vallejo, estamos también con Martín Tetaz. Bueno, Martín o Fernanda,
¿Qué va a pasar? Mira, sabía que me iban a hacer esa pregunta. Bueno, espera que se hace la gente, ¿no? Bueno, va a pasar lo que se siga de las decisiones que tomemos, obviamente, ¿no? Cristina parece... Nunca hay una posibilidad por lo menos única. De las decisiones críticas que tomemos en este momento crítico va a depender lo que ocurra mañana, Claro, por supuesto. le digo, Fernanda, que Cristina, incluso hoy el presidente dijo, Cristina apoya un acuerdo con el fondo. Bueno, yo la verdad es que no sé cuáles son las condiciones de ese acuerdo, no lo conocemos, por lo tanto, realmente es muy difícil opinar sobre algo cuya letra No se conoce. no es que no conozco los detalles, no conozco ni una coma de lo que dice ese potencial acuerdo. Lo que sí conocemos indiscutiblemente, y lo conocemos todos los argentinos y las argentinas, es la historia que cargamos sobre nuestras espaldas de ese vínculo entre nuestro país y el Fondo Monetario Internacional que ha condicionado a lo largo de muchas décadas la historia y el devenir de nuestra realidad económica y social, y que lamentablemente en todos los casos, desde el 55 cuando se lo derrocó al presidente Perón, en el 56 Argentina es adherida al Fondo Monetario en el marco de un gobierno no democrático. A partir de allí, en el 58 se firma el primer empréstito con el Fondo Monetario. Y ahí empieza esta historia que siempre terminó en crisis, que siempre terminó en recesiones seguidas de esos programas que se fueron acordando, renegociando y vuelta a renegociar. Se cerró ese capítulo con el tercer gobierno peronista, se reabrió con la dictadura cívico-militar, es decir, estamos hablando de un organismo que además ha sido el financista, el que financió la última dictadura, el que financió el terrorismo de Estado, la tortura, la muerte, para imponer el plan económico de Martínez de Hoz y reiniciar ese segundo ciclo que terminó en la crisis del 2001. Ustedes se acordarán, toda la eclosión de lo que significó el 2001 en la Argentina, tras los gobiernos de Menem y después el gobierno de la Alianza, de la Rúa, terminó muy mal, y terminó muy mal en el marco de esos acuerdos que se firmaron con el Fondo Monetario y, bueno, una corrida brutal en aquel momento protagonizada por los grandes bancos, que está muy bien fundamentada y basada en las investigaciones que llevó adelante el propio Congreso de la Nación, en un proceso de alguna manera parecido al que también vivimos durante el gobierno de Macri, ¿no? ¿Alguna vez fue bueno con la Argentina el Fondo Monetario? Tremenda. ¿Cómo? ¿Alguna vez fue bueno con la Argentina el Fondo Monetario? ¿Alguna vez? ¿Fue bueno con la Argentina? Jamás, jamás. El Fondo Monetario ha sido catastrófica. La intromisión, la injerencia del Fondo Monetario ha sido siempre catastrófica para la Argentina. En materia de los programas de política económica que se han acordado, que siempre han implicado ajuste fiscal, ajuste cambiario y por consiguiente devaluación y ajuste del gasto autónomo de las familias, regresión en materia distributiva y también en términos del diseño, y esto es muy importante, del diseño del patrón de desarrollo económico, porque no es solamente que el Fondo Monetario fija una política de ajuste del gasto, de ajuste sobre determinadas variables. El Fondo Monetario condiciona cuáles son los sectores que se pueden desarrollar y cuáles son los sectores que no. Y por supuesto cuando lo condiciona lo hace en base a los países que son los principales socios, los del G7, y no en base a los intereses del país deudor. A Martín, sí. A mí me sorprende mucho que Fernanda no conozca y que ellos no conozcan. Fernanda es la mano derecha de Cristina en materia de economía, es una persona que de más confianza de ella en el Instituto Patria también, que no conozcan ellos la letra de lo que está negociando el gobierno con el Fondo Monetario, porque que no lo conozcamos nosotros es razonable porque no nos comentan a nosotros, nos van a llamar cuando ya esté todo cerrado, pero que no lo conozcan ellos realmente me sorprende y también la posición tan crítica que tienen me hace pensar que en principio el sector que representa Fernanda, que es el kirchnerismo más duro, Cristina,
tendría una visión más bien contraria a acordar con el fondo. Dicho sea eso, el propio Néstor, lo primero que hizo en 2003 cuando llegó al gobierno fue ir personalmente él a Estados Unidos a cerrar el acuerdo en septiembre del 2003. Tengo la tapa del diario por acá, lo tendría que buscar. Fue a cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de ninguna manera limitó la recuperación de la economía argentina, más bien todo lo contrario. Tan es así que finalmente se termina pagando por anticipado para salir del fondo con la plata que se había acumulado en las reservas. O sea que no es cierto tampoco que necesariamente firmar con el fondo sea tan malo. Por supuesto, todos quisiéramos no tener que hablar con ningún prestamista. Y ese debate de fondo que hay que dar en Argentina es el famoso debate del déficit fiscal, para decirlo muy claro para la gente. Si ustedes gastan 150 y ganan 100, van a tener necesariamente un problema de endeudamiento porque van a tener más gasto del que están consiguiendo, del que pueden pagar. Y ese endeudamiento es el hijo del déficit fiscal. Lamentablemente, Cristina asumió en condiciones inmejorables en Argentina, con superávit gemelos, con una situación muy favorable, y no solamente perdió los superávit y generó un déficit fiscal que todavía tenemos con nosotros, sino que además incrementó la deuda, tengo los datos oficiales acá, de 170.000 millones de dólares en el 2015 a 240.000 millones de dólares en el 170 en el 2008 a 240.000 millones en el 2015. Nada de toda esta discusión estaría teniendo lugar si Cristina hubiera entregado como recibió, con superávit. No, a ver, como siempre, esta discusión de si se gasta más o si se gasta menos, lo primero que hay que discriminar es que estamos discutiendo sobre la deuda externa, no estamos discutiendo sobre la deuda pública, bruta o total. Con lo cual, no es tan significativo, podemos discutir la cuestión del déficit o no, pero la realidad es que en todo caso el problema es si gastamos más dólares de los que genera nuestra economía y no si gastamos más en términos de gasto fiscal que lo que recaudamos en términos de impuestos. Y acá el problema que hemos tenido los argentinos, que es lo que nos lleva a esta discusión que hoy nos atraviesa, es que durante el gobierno de Mauricio Macri se fugaron, lo hemos hablado muchas veces en este mismo programa, se fugaron casi 90.000 millones de dólares de la Argentina. Y te digo más, para remitirnos a lo que fue el stand-by con el Fondo Monetario. Recordemos que se aprobó primero a mediados del 2018 un acuerdo por 50.000 millones de dólares que fracasó en 3 meses. En octubre se firma un segundo acuerdo por 57.100 millones de dólares esta vez, es decir que además se amplía. Y durante el periodo de vigencia del stand-by, es decir, desde mediados del 18 en que se produce el primer desembolso y hasta que Macri deja la presidencia a principios de diciembre de 2019, se van de nuestra economía entre formación de activos externos y salida de capitales especulativos 6.300 millones de dólares más que la totalidad de los 44.500 millones de desembolsos totales que hizo el Fondo Monetario en la Argentina. Es decir, no hubo un solo beneficio de inventario para el país, para la economía, para nuestro pueblo, sino que así como cada dólar que entró del Fondo Monetario se fue. Y esto nos lleva a otra cuestión que a mi juicio es trascendente en el marco de esta discusión, que son los severos y graves incumplimientos, irregularidades, ilícitos cometidos en el marco de la contratación de esta deuda y de su ejecución, tanto por parte de los funcionarios nacionales de aquel gobierno que intervinieron en la contratación, violentando todas las normas que rigen la contratación de deuda pública en la Argentina y la propia manda constitucional. Ustedes se acordarán que antes de que se produzca el primer desembolso, convocamos a instancias de esta diputada una sesión especial en el Congreso de la Nación, a la que por supuesto quienes eran oficialismo en ese momento, el macrismo y sus aliados también del momento, no bajaron al recinto, no hubo quórum y no se pudo debatir lo que pretendíamos, que era que este stand-by pasara justamente por el debate parlamentario para ser aprobado o desechado. Eso no ocurrió. Y también hay graves responsabilidades del Fondo Monetario Internacional, que incumplió por acción y por omisión lo que son sus responsabilidades estatutarias. Ahora, más allá del fondo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? Porque Sí, me quedó la duda de si... Entonces,
Porque yo hice el comentario y vos no lo refutaste, entonces quiero hacer claro sobre todo para la gente. Entonces Cristina no está en conocimiento de la letra del acuerdo con el Fondo Monetario. Mira, yo no he hablado con Cristina en los últimos días, no podría, eso habría que preguntárselo a ella. Pero si se enteró en los últimos días. No La última vez sé que hablaste si no ella, estaba en conocimiento. Conoce lo que te puedo decir y obviamente no podría venir acá a mentir, es que yo... Hasta donde vos sabés no está en conocimiento. Todos aquellos con los que yo he conversado no conocen los contenidos del acuerdo, de lo que se está negociando. Bueno, que de hecho es muy sintomático hay staff, hay una parte del staff económico del gobierno, una parte conversando en este momento con una parte del staff técnico del Fondo Monetario. Si el presidente dice que tiene el acuerdo de Cristina y que Cristina lo va a apoyar, y ahora estamos hablando con una persona de su máxima confianza en economía, y esa persona dice que ellos no saben nada del acuerdo, a mí realmente me deja más preocupado de cómo había venido. Dicho eso, la segunda cuestión sobre la cual quiero saldar es, me preocupó que dijiste que no importaba si gastaba además el gobierno que los recursos que tenía. No, al contrario. ¿Vos sos consciente que si el gobierno... Por eso justamente digo, una economía, imagínate, estamos hablando de una economía que genera entre 60 y 70 mil millones de dólares, de acuerdo a si nos acompañan más o menos los términos de intercambio anuales de exportaciones. Eso es el ingreso genuino de divisas que tiene la economía argentina. Pero ese no es del Estado, las divisas son privadas. A vos te consta que las divisas son generadas por el sector privado. ¿O vos pensás que se las tiene que apropiar el Estado? No. A ver, son las divisas que genera la economía a través de su comercio. Pero estamos hablando de lo que gasta el Estado. Estamos hablando de que el Estado gasta más de los ingresos que tiene. Eso no son ingresos del Estado. Ahora, también la fuga también la protagoniza. ¿Vos sabés cuánto es el número que se fugó durante el gobierno del kirchnerismo? No es la discusión. Pero lo conocés al número. Lo que está claro es que una economía que genera esa cantidad de divisas con las que tiene que atender sus necesidades de importaciones, no solamente las importaciones, por la dependencia importadora que tienen nuestros sectores productivos, que mucho de eso se lo debemos también a sucesivos gobiernos neoliberales, por caso los gobiernos menemistas fueron dramáticos para la Argentina porque se destruyeron eslabones enteros de nuestra producción nacional, lo cual nos hace mucho más dependiente de importaciones de lo que éramos previo a la década del 90. Entonces hoy, por cada punto que crece la actividad económica, crece 4 puntos la demanda de importaciones y para eso hace falta tener divisas. Pero además, tenés el problema de la fuga por el canal financiero, tenés otros fenómenos vinculados a la fuga de capitales, por ejemplo, el contrabando, maniobras de subfacturación, de exportación, es decir, un montón de mecanismos que están involucrados en esto y además, por ejemplo, la destrucción de nuestra flota mercante. Dos preguntas quiero hacer. Para poner un número, déjame que con esto cierro. En la última década salieron solo en concepto de fletes. En estos días se discutió mucho la medida del Banco Central en su persecución de cuidar las reservas escasas por la cuestión del turismo. Bueno, el segundo rubro más deficitario en materia de servicios es el rubro de fletes. Han salido en la última década más de 40.000 millones de dólares, casi un acuerdo, casi un préstamo al Fondo Monetario en materia de fletes. Toda esa necesidad de divisas que tiene nuestra economía, que hoy es profundamente dependiente, y creo yo que es la cuestión de fondo que deberíamos ponernos de acuerdo en resolver, cómo hacemos fuerte a nuestra economía para generar mayor cantidad de dólares y para necesitar menor cantidad de dólares. Por ejemplo, recuperando nuestra industria naval, nuestra flota mercante, promoviendo nuestras exportaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la cuestión de fondo. Y entonces, sí, obviamente, si vos generás una cantidad limitada de divisas a través del comercio exterior, que es la forma genuina de generar divisas, y se te van 20.000 millones de dólares solamente en formación de activos externos, es evidente que no hay economía en estas condiciones que pueda resistir. Bueno, eso lo tenemos evidentemente que resolver. Y vinculado a la fuga, está la evasión fiscal, que es lo que también promueve que los recursos sean insuficientes para poder sustentar la necesidad de gastos que tiene el Estado. Vamos a escucharlo a Teta, sí. Estamos en el momento de mayor abundancia de divisas del mundo. Prácticamente nunca en la historia de la humanidad hubo tanta liquidez global. Es difícil encontrar un momento de tanta liquidez global y de tasas negativas globales coordinadas mundialmente. No hay ningún, vos conocés, dos preguntas quiero hacer. La primera, ¿vos conocés algún otro país del mundo que tenga problemas de divisas en este momento que le falten dólares? La segunda, ¿vos conocés el número de cuántos dólares se fugaron durante el kirchnerismo?
Mira, no creo, respondiendo con una afirmación y me adelanto a completar la respuesta. Pero son 2 números. No creo que la salida para la Argentina sea son 2 números la patear el pregunta que te hago, problema de Fernanda. la ¿Cuántos deuda que países tenemos tienen? recurriendo. Yo te hago una a pregunta y mayores se contesta con 2 números. Pero ¿Cuántos discúlpame. países tienen problemas de divisas? Pero ¿Y perdóname, cuánto fue la perdóname, fuga durante el Martín. kirchnerismo? 2 A ver, números. ¿Lo sabes a los números? En el exterior hay, según estimaciones tanto locales como internacionales, alrededor de 500.000, y pondría las manos en el fuego porque en este momento es más, 500.000 millones de dólares de stock de activos externos de argentinos que han salido de nuestro circuito productivo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra economía, a pesar de todas sus dificultades y todas sus debilidades, genera riqueza y ahorro nacional en cantidad suficiente como para sustentar nuestro propio programa de desarrollo. Bueno, ahí está el problema. ¿Qué necesitamos? Una política de fomento del desarrollo, pero no basada en mayor endeudamiento, basada ni siquiera te diría en inversión extranjera directa, porque está claro que nosotros tenemos capacidad de generar nuestro propio ahorro. Ahora necesitamos los instrumentos adecuados para impulsar ese proceso de desarrollo basado en capitales nacionales, que los tenemos. Necesitamos, vuelvo a lo de antes, tenemos un problema con los fletes. Bueno, necesitamos reactivar nuestra industria naval y fomentar la reconstrucción de una flota mercante, que además no existe país desarrollado ni país que pretenda tener una robustez exportadora. No quiero, Marcelo, que esto parezca el cuento de la buena pipa, pero quiero hacer 2 preguntas. Sí. Quiero saber si Fernanda sabe cuántos países del mundo, además de Argentina, tienen problemas de escasez de divisas en este momento, de abundancia de divisas global que tienen todos los países del mundo, número 1. Y número 2, quiero saber si Fernanda sabe cuánto se fugó durante el kirchnerismo. Bueno, 2 números. Se responde con 2 números, Fernanda. Te pregunto si hay otro país en el mundo. Yo te hice 2 preguntas. Te pregunto si hay otro país en el mundo. No, entonces la respuesta es 0. Que en los 4 años Ahí está, previos la respuesta a ingresar a la respuesta es 0. pandemia, La respuesta es se 0. le hayan No fugado hay ningún otro país del mundo. 90.000 millones de dólares, solo en formación. Sí, por ejemplo, el kirchnerismo fugó 97.000 millones, te lo digo yo, spoiler. Te lo voy a spoilear. 97.000 millones se le fugó al kirchnerismo y cuando cambió el gobierno no le faltaban divisas. De todas formas, a ver, a mí me interesa que salgamos de esta discusión que parece que somos como un trompo los argentinos y las argentinas girando ahora, le quería hacer, porque esto tiene que ver con la cantidad de dólares y lo que estamos hablando y que es de alguna manera gran preocupación. ¿Va a devaluar Argentina? O sea, esta brecha que hay entre 100 el dólar oficial, 200 el dólar financiero. ¿Tiene que devaluar Argentina? ¿Se puede arreglar de otra manera? ¿El gobierno va a tener que ajustar el tipo de cambio? Bueno, pero ¿a vos te parece que devaluar puede ser una solución para una economía con 50% de pobreza estructural? No, para a mí una no me economía parece, que entre pero bueno, el pero segundo para no devaluar hay que trimestre hacer la del cosa bien. 2020 y el segundo trimestre del 2021 los salarios perdieron 10 puntos de participación. No hay en el posibilidad de ingreso. evaluar para vos. No cabe eso. Pero claramente, no, pero a ver, no hay posibilidad de sostener eso Socialmente. social, económica ni políticamente. No lo resisten las condiciones objetivas por las que hoy transita la sociedad argentina. Es evidente, digo. Espera, y a ver qué opina de lo ¿A mismo? dónde podemos llegar a terminar? Quiero hacer 2 preguntas más No, que pero creo espera. que nos van a dar la explicación de por qué Bien. están faltando divisas en Argentina. 2 preguntas más para Fernanda. ¿Qué opinión tiene del modelo económico cubano y qué opinión tiene del modelo económico venezolano? Porque leí algunos tuits tuyos favorables hacia el manejo de socialismo siglo XXI, el tipo de gestión económica de Maduro en Venezuela No, yo no creo que la cubano. Argentina se pueda medir en términos de lo que hacen otros países. Sí, por supuesto, soy muy respetuosa de que los venezolanos decidan su política. ¿Pero estás a favor o en contra de la política que eligieron los venezolanos? Decidan su política y de lo que los argentinos decidamos nuestra política. Por eso me preocupa tanto la intervención de organismos. No logro que me contestes una pregunta, como Fernanda. comisarios ¿Estás a externos de favor las del modelo economías con venezolano Fondo o estás en Monetario? contra? Porque vos sos la persona de máxima confianza económica de Cristina Kirchner. No estoy Y ni a las favor veces ni que en has hablado a Argentina favor y del hablo modelo de cubano Argentina y a favor del modelo estoy a venezolano. favor de que dejemos tranquilos a los venezolanos, a los cubanos y a cualquier otro país del mundo porque eso es lo que son pasa. tan graves. A ver, tenemos 50%, eso es esencialmente la razón por la cual faltan dólares. De pobreza por en eso nuestro faltan país. dólares en Argentina. ¿Y a vos te parece que por nos eso tenemos faltan que estar dólares en Argentina? preocupando por ¿Estás a favor de cuestiones aumentar que son- impuestos en el próximo presupuesto? qué? ¿De aumentar impuestos? ¿Estás a favor?
¿Crees que hay que aumentar más impuestos en Argentina? Yo no creo que la cuestión sea si aumentar o reducir impuestos. Creo que la pregunta es a dónde hay que aumentar y a dónde hay que quieres bajar. aumentar? Entonces, Contame dónde quieres aumentar. Yo estoy a favor de un sistema muchísimo más progresivo en materia tributaria. Es decir, estoy a favor en todo caso de que mejore la imposición sobre los sectores que tienen mayor capacidad contributiva. Por ejemplo, que son los que después se llevan la plata porque ustedes se la quieren sacar, ¿te das cuenta? ¿No? O sea, hay una relación directa entre por qué le faltan... No pudiste contestar la pregunta de por qué Argentina es el único país del mundo que faltan dólares. Yo estoy dando un poco de información de por qué faltan dólares. Ahora, ustedes preguntan si va a devaluar o no va a devaluar. Exacto, que una pregunta pendiente. Espera Vallejo que responda esto. Yo creo que el gobierno realmente no va a devaluar. Yo creo que el gobierno realmente no va a devaluar, va a hacer lo imposible por no devaluar. ¿Pero es necesario o no? Le creo al gobierno. Mirá, el tipo de cambio real de equilibrio de la economía argentina, cuando lo medís al dólar paralelo, es un disparate. Es un dólar de pánico, que solamente se explica porque está gobernando el kirchnerismo en este momento, porque hay pánico en la Argentina sobre las medidas que puede ya tomar, porque sabemos todos el peso político de Cristina y estamos descubriendo esta noche que Cristina no conoce la letra del acuerdo con el Fondo Monetario, porque a ellos les gustaría poner más impuestos en gente que tiene más ingresos, por lo tanto sabemos que eso va a generar más salida y menos inversión en Argentina y más salida de divisas. Entonces, evidentemente, el dólar de 200 en un escenario donde no hay conflictividad en el propio gobierno es un dólar carísimo, es una locura. Inclusive el tipo de cambio oficial de la Argentina. El tipo de cambio oficial de la Argentina, claro, se vino haciendo clientelismo en los últimos meses porque había elecciones, lo atrasaron igual que las tarifas de manera muy, muy demagógica, porque Guzmán había hecho una presentación muy clara en el presupuesto de este año, indicando que tanto el dólar como las tarifas iban a acompañar a la inflación. Y no lo hicieron. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, muy interesante lo que acaba de decir Martín. Bueno, un poco nos sorprende, ¿no? Porque también lo había dicho hace poquitos días Duhovne, ¿no? Que lo mejor que habían hecho era dejar al Fondo Monetario en la Argentina para que supuestamente el gobierno del Frente de Todos gobierne bien, es decir, bien entre comillas, de acuerdo a lo que son los criterios de un gobierno que perdió las elecciones en el 2019 para abrirle paso a otra política económica que es la que ha votado el pueblo argentino mayoritariamente. Ahora Martín está reclamando equilibrio de las cuentas fiscales y por otra parte no está de acuerdo Guzmán, en decís, ¿no? que O sea, tributen te pregunto los por qué sectores Martín de mayor Guzmán. capacidad contributiva, con lo cual es evidente que con 50% de pobreza no estaría en condiciones el Estado argentino de recaudar entre los sectores más vulnerables y por ende la única solución que se deriva de eso es un mayor ajuste del gasto, lo cual no solamente tiene consecuencias sociales porque implica pérdida de calidad en materia de salud, de educación, de impulso a la ciencia y a la tecnología, del propio fomento del desarrollo, de la obra pública, etcétera, etcétera, sino que además tiene consecuencias macroeconómicas, porque un ajuste del gasto implica un recorte sobre la demanda, sobre la actividad, sobre el empleo, cuando estamos con 2 dígitos de desocupación. Bueno, esa es la política que llevó adelante Mauricio Macri y que nos condujo a los resultados con los que terminamos el 2019 y con los que lamentablemente tuvimos que ingresar a la pandemia y así nos está yendo a los argentinos. Me parece que nos tenemos que sentar seriamente a diseñar un programa autónomo de desarrollo que solucione los problemas estructurales porque no podemos seguir, insisto, girando como un trompo, no me contestaste la pregunta esta tampoco. Las minucias de la coyuntura cuando tenemos crisis que son recurrentes, que tienen efectivamente, y ustedes han puesto muy bien el acento, que ver con la escasez relativa de divisas, pero para esto necesitamos una política seria, planificada, que de una buena vez por todas piensa en las cuestiones estructurales y nos saque de esta situación donde cíclicamente cada tanto volvemos a caer en una situación de crisis donde vastos sectores de nuestra sociedad terminan sufriendo situaciones que ya son insoportables a esta altura. Ya saldamos la cuestión de por qué Argentina es el único país del mundo que tiene problemas de divisas. Ahora yo te pregunté recién, ¿por qué no se cumplió la previsión presupuestaria de Martín Guzmán de que las tarifas y el dólar iban a acompañar a la inflación? ¿Vos sabés cuánto aumentaron los subsidios económicos con el gobierno este? ¿Sabés cuánto aumentaron en el último año, el acumulado de los 10 primeros meses del año? Sí, aumentó muchísimo. ¿Tenemos datos? 300%. Sí, y 300%. tiene que ver con... ¿Sabés cuánto aumentaron las jubilaciones? Tiene que ver con la ¿Sabés cuánto aumentaron las jubilaciones? ¿Sabés cuánto aumentaron las jubilaciones? Es algo que hay que corregir. ¿Pero vos sabés cuánto aumentaron las jubilaciones? ¿Tenés el dato de cuánto aumentaron las jubilaciones?
mucho menos de lo que debieron haber aumentado, lo mismo que los salarios. Esa crítica se la hiciste vos misma, Alberto. Justamente, hizo un porque cuando ajuste sobre las nosotros votamos jubilaciones la y fórmula repartió la plata que no tenía, esa fórmula- aumentando los subsidios y generando una distorsión cuando Martín No. Guzmán había sido muy claro en el presupuesto. Entonces yo vuelvo a la pregunta, ¿por qué razón no se cumplió lo que Martín Guzmán se había comprometido con el Congreso? Porque tenemos precios de los commodities que están volando, que impactan directamente. Tienen, a ver, el aumento para que lo entienda la gente, ¿no? Que no tiene por qué saber de economía. Cuando se producen ciclos alcistas como lo que estamos viviendo, que es bueno en términos de exportaciones para Argentina porque entran más divisas, opera en términos económicos con un efecto equivalente a si hubiera una devaluación. Entonces, este ciclo alcista en el precio de los commodities, que lo empezamos a ver en la segunda mitad del 2020, hace obviamente que haya un impacto inflacionario en la economía. Pero estamos hablando de la energía y estamos hablando de la energía, los subsidios discúlpame, energéticos. Y no es... Vos sabés que hay un barril criollo, no aumentó el barril criollo. Fiscal, es una cuestión de políticas antiinflacionarias, por eso hemos reclamado que se instrumenten políticas que tiendan a desacoplar esos precios internacionales de los precios domésticos. Pero hablamos de ¿Qué es precios de lo que energía. nos hizo sufrir Precios de energía esta estamos inflación hablando. en alimentos, que es lo que tiró para abajo los salarios y por ende también las jubilaciones, cuya fórmula está vinculada a la evolución? Pero vos sabés que los precios de la energía están salarios. desacoplados. De hecho, sabés que los productores de petróleo no reciben el precio pleno Mirá, del petróleo. el esquema de derechos de exportación que hoy existe en la Argentina es, a mi juicio, muy insuficiente para este Más nivel de retenciones, o sea, vos querés más internacionales, retenciones. tanto en materia de commodities agropecuarios También como más de re- insumos difundidos. Después en el caso pero de- mirá qué notable, a Fernanda le preocupa por qué la Argentina es el único país del mundo que no tiene divisas y quiere más impuestos a las exportaciones. ¿Saben cuál es la consecuencia de poner impuestos a las exportaciones? A mí me enseñaron los impuestos esto Marcelo, Edgardo, cuando yo era chiquito, con un paquete de cigarrillos. Mis viejos me dijeron, ¿sabés por qué le pone impuestos del Estado a las cosas? Mirá, por ejemplo, a los cigarrillos, porque quiere que no fumemos, nos mata con impuestos a los cigarrillos. Entendí que si vos le pones un impuesto a algo, en general la actividad se reduce. Si vos le pones un impuesto a las exportaciones, el resultado es que vos tenés menos exportaciones. Tenés menos producción, tenés menos inversión en el área sembrada, tenés menos exportaciones y lo mismo pasa con la energía. Tenés menos inversión en la energía, tenés menos exportaciones. La consecuencia de eso es menos divisas para el país. Cuando hay menos divisas para el país necesita un dólar más alto. Y cuando el país necesita un dólar más alto, son salarios reales más bajos. Pierde cada uno de ustedes. Si ustedes se están preguntando por qué hace 75 años que la Argentina tiene problemas de balance de pago y le faltan divisas, acá tienen una lección de Fernanda que les está dando una lección de por qué eso ocurre en Argentina. Bueno, una falacia total que no la resisten los números, porque vos sabés muy bien que el pico exportador de las últimas décadas las tuvimos justamente durante el gobierno de Cristina, con unos niveles de retenciones mucho más altos que los que tenemos ahora e incluso con precios internacionales más bajos Qué lindo que que los que tengo los tenemos datos, ahora. qué lindo. Porque naturalmente las exportaciones, sobre todo los productos que son commodities que exporta la Argentina, están directamente vinculados al nivel de la demanda externa y no están asociados al nivel de precios, que además la Argentina no lo fija porque se fijan, como todos sabemos, en el mercado de Chicago. voy a pedir si me puede tomar la cámara. Los niveles Vamos, a de ver si derechos la de cámara. exportación no son determinantes del volumen de exportaciones que tiene la economía, pero sí son determinantes en el marco de estos ciclos alcistas de lo que ocurre con los precios domésticos, que vos mencionabas el salario real y lo estamos viviendo en este momento. No hace falta explicarle a los argentinos y a las argentinas porque todos sienten en sus bolsillos cómo ese impacto lo que hace es erosionar el salario y, como decíamos antes, por ende también limitar el incremento de las jubilaciones al limitar la mejora de los salarios. Por lo tanto, vuelvo, no se trata de una cuestión fiscal, se trata de una cuestión antiinflacionaria. Lo que pasa es que, bueno, por supuesto, vos estás anclado en una mirada respecto de lo que es la inflación que no tiene lamentablemente nada que ver con la realidad de la economía argentina y eso nos ha traído muchísimos problemas, sin ir más lejos, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando en base a ese tipo de teorías se aplicó la famosa emisión cero en 2018, en 2019 y terminamos con la inflación más alta en 3 décadas, 2 años de recesión y bueno, las consecuencias que todos y todas conocemos porque las hemos sufrido.
Por suerte están los datos. Ustedes saben que a mí me gustan mucho los datos. Yo venía preparado, así que tengo los índices de cantidades exportadas. Fíjense que los índices de cantidades, no se ve porque están chiquitos los números. Esta serie empieza en el 2004. La línea negra que ven acá, o gris, son las cantidades exportadas. Lo que ven esencialmente es que durante el kirchnerismo hubo un estancamiento total de las cantidades exportadas, mientras que la línea amarilla son las cantidades, son los precios. Claro, los precios volaron porque la soja salía a $600 la tonelada desde los 150 que tenía en la década del 90. Lo único que hubo durante el kirchnerismo fue una ilusión de precios internacionales extraordinariamente altos, los más altos, dicho sea de paso, de los últimos 150 años para Argentina. Pero por las medidas que tomaban ellos, por los impuestos a las exportaciones, por los continuos cepos, por las restricciones, por ejemplo, los ROEs a las exportaciones y las restricciones que están haciendo ahora las exportaciones de carne, el resultado que generaron fue un estancamiento de las exportaciones. Eso explica la insostenibilidad del modelo económico kirchnerista. Es imposible desarrollar un país si no crecen sus exportaciones. Martín Guzmán, por suerte, es una de las personas que más claramente lo entiende en el gobierno. Yo celebro que dentro de que, por supuesto, ganaron ellos y gobiernan ellos y ponen el ministro que quieren ellos, dentro de todo es una persona que entiende este problema con racionalidad. Lo que no entiendo es cómo no ves vos, cómo te comes el amague de la ilusión de mirar la soja 600 y no ves que las cantidades exportadas, te lo voy a mostrar ahora a vos para que lo puedas ver, las cantidades exportadas se estancaron y de hecho cayeron durante el kirchnerismo. Entonces, esa es la consecuencia de un modelo que sistemáticamente le pone impuestos a las exportaciones. Le pone un impuesto a las bebidas alcohólicas, seguramente la gente va a tomar menos. Le pones un impuesto a la producción, vas a producir menos. Le pones un impuesto. ¿Qué impuestos van a poner ahora? ¿Por qué no le ponen un impuesto a las vacunas? Ahora que necesitamos la tercera dosis. Acá no estamos. ¿No sería un gran impuesto? Recaudaría un montón porque todo el mundo se quiere vacunar. ¿Se dan cuenta del disparate? ¿Qué pasa si le pongo? Espera que no termine, yo te terminé de escuchar. Espera que yo te termine, te escuché. Espera que yo. Sí, pero espera que yo te termine, te escuché en silencio. Acá imaginen qué ridiculez si yo propusiera un impuesto a las vacunas. ¿Se dan cuenta? Sería ridículo. Ahí lo vemos todo claro, ¿no? Porque todos nos queremos vacunar y sería lógico que si yo le pongo un impuesto a las vacunas, se vacunaría, pregunto en la casa a la gente, con un impuesto a las vacunas, ¿se vacunaría más gente o menos gente? ¿Estarían más caras o más baratas las vacunas? Estarían más caras y se vacunarían menos gente y estaríamos peor todos. Entonces, lejos de poner un impuesto a las vacunas, las subsidiamos. Y está muy bien y eso es lo que están haciendo todos los gobiernos del mundo. Ahora, ¿por qué entonces, en vez de fomentar las exportaciones, sistemáticamente le ponen un impuesto a las exportaciones? Son los responsables de la decadencia, de la pobreza y de la miseria en Argentina. Bueno, lo dice alguien que forma parte del espacio político que nos hizo caer en la pobreza, en la miseria y en la desigualdad en los 4 años que le tocó gobernar, después de los indicadores de lo que veníamos. Quiero recordar, digo, eso que vos llamás pobreza y miseria fue un ciclo político y económico que en 12 años redujo 30% de la pobreza, nos dejó con los mejores niveles. Es más, fue la primera vez desde mediados de la década del 70 que se revirtió el proceso regresivo en materia distributiva y que los sectores más vulnerables o los sectores medios pudieron participar de una cuota mayor del ingreso. Y terminamos con menos de 6 puntos de desocupación. Bueno, Macri se ocupó de dinamitar todos esos buenos resultados que había conseguido la Argentina a lo largo de esos 12 años y nos dejó a la puerta de la peor crisis que recordábamos y que pensábamos además que ese tipo de situaciones, con el Fondo Monetario Internacional incluido, por supuesto, las habíamos dejado en el pasado y lamentablemente estamos nuevamente atrapados en este círculo vicioso gracias a estas políticas que vos lamentablemente tanto defendés y que le han hecho muchísimo daño a la Argentina, a los argentinos y a las argentinas. Digo, acá lo que necesitamos es resolver cómo vamos a revertir esta situación de regresividad en los ingresos, porque obviamente lo que necesitamos es que nuestros jubilados, nuestros trabajadores, no solamente los trabajadores registrados formales, los informales, los de la economía popular, los monotributistas, los autónomos, mejoren su situación, mejoren su calidad de vida, tengan de nuevo el acceso al consumo que han perdido durante esos 4 años de Macri, durante los años de la pandemia. Y eso no lo vamos a hacer de ninguna manera si seguimos concentrando el ingreso cada vez en menos manos, si seguimos favoreciendo procesos de fuga de capitales como el que nos tocó sufrir durante el gobierno de Macri y que
implicó que terminaran pidiéndole la escupidera al Fondo Monetario para seguir fomentando mayor fuga de capitales todavía, y de nuevo, así estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. O sea que a mí en serio me parece que es un momento muy, muy crítico en la Argentina, donde tenemos que salir del debate chicana, del debate trivial, del debate banal, de que la emisión, de que los impuestos, todas estas cosas que la teoría económica hace rato que sabe que no funcionan, que son falacias, y discutir en serio los problemas estructurales del desarrollo de la Argentina, los cuales, por cierto, veo muy difícil que podamos resolver en el marco de un programa, por lo menos los programas clásicos que hemos conocido a lo largo de la historia. Con voy a contestar rápidamente, Es increíble que defiendas un modelo que después de los mejores precios internacionales de la historia de la Argentina se fue con 32% de pobreza. Sí, Menem también bajó la pobreza porque había sumido en una hiperinflación. ¿Sabía que increíblemente, Menem bajó la pobreza en Argentina, medido como vos lo medís? Claro, ustedes también, porque agarraron, comparado con la crisis del 2001-2002, no era muy difícil bajarla porque la agarraron en 60%. Pero terminaron después de los mejores precios internacionales de la historia con 32% de pobreza en la Argentina. Hablabas de valores estructurales. Esperá que ¿Y qué le pasó a Macri que impulsó las políticas que Fernanda, yo te escucho, son las correctas, Fernanda, yo y te la escucho, terminó subiendo? Porque nosotros la bajamos. Fernanda, te pido respeto. Vos lo acabas de reconocer. Fernanda, ¿Qué le pasó a Macri con esa política que le aumentó la pobreza? Te pido respeto. Yo te escuché cuando vos hablás. Está bien, pero... Así, yo te escucho en silencio cuando vos hablás, vos me escuchás a mí, es la mejor regla y nos llevamos bien. Mirá, encima vos hablabas de variables estructurales, duplicaron la cantidad de gente viviendo en villas miserias durante los 10 años de ustedes. Introdujeron el narcotráfico en la Argentina. Éramos un país solamente de tránsito del narcotráfico y terminan los pibes fumando paco por los desechos de la cocina del narcotráfico. Esa miseria estructural dejaron ustedes en la Argentina después de los mejores precios internacionales. Lo que sí me llama mucho la atención es que en el raconto que haces, porque si hubiera sabido me traía la remera de Apero Macri de vuelta, en el raconto que haces, te olvidás de la crítica que sí hiciste en el video, en el audio que se filtró, de cómo esos indicadores que vos mencionás se habían deteriorado por el pésimo gestión de la pandemia que hizo Alberto Fernández. ¿Por qué ahora no lo sumás de vuelta al deterioro general que estás hablando de la situación? Por ejemplo, la informalidad. 40% de los trabajadores informales se quedaron sin empleo por culpa de la cuarentena cavernícola que hizo tu gobierno. Porque aunque tu vicepresidenta diga su gobierno... He sido una férrea defensora de la cuarentena en el momento crítico donde había que preservar la salud y la vida de los argentinos. Lo que siempre he sostenido, y no es ninguna novedad porque además está escrito, hay columnas, es que era un momento donde era preciso justamente que la política económica se subordine a las exigencias de la política sanitaria, y por lo tanto consideraba, sobre todo en lo que fue la segunda ola, digamos, en el 2021, que debieron haber habido políticas más expansivas justamente para evitar esa situación de restricción que terminamos viendo y que se empezó a corregir justamente en la tenemos 42% de pobreza, por eso que criticaste vos. Porque además 42% de pobreza. Margen fiscal. ¿Cómo? 42% de pobreza tenemos, justamente por ese dato que comentás vos. Bien, estamos cerrando. O sea, después queríamos, si te puedes quedar un ratito, porque queríamos preguntarte sobre esos audios que fueron muy, muy famosos. No sé, 30 segundos finales. No, creo que, como decía al comienzo, que estamos en un momento bisagra de la Argentina, que nos debemos un debate muy serio y muy profundo, que debemos convocar a nuestro pueblo, a nuestra sociedad a este debate, y que hay algunas preguntas centrales sobre las que probablemente no tengamos la respuesta, pero sí creo que estamos obligados a reflexionar, y creo que con una mano en el corazón tenemos, por supuesto, que esperar a ver qué es lo que dicen la letra de estas negociaciones que se están llevando adelante, cuáles son esas condiciones, pero sí tenemos, me parece, que tener claro que hay una regla máxima que es la que obliga al Estado y la que debe regirnos a todas y a todos, que es, en principio, nuestra Constitución Nacional, donde están consagrados los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales de todos los argentinos y las argentinas, y saber que históricamente todos los acuerdos con el Fondo Monetario
fueron en contra del respeto por los derechos humanos de los argentinos y las argentinas. Y entonces ahí creo que hay una pregunta clave, que es preguntarnos si es razonable que un organismo burocrático, un organismo no democrático, se erijan sus designios por encima de los derechos humanos de nuestro pueblo consagrados en nuestra Constitución. Vamos a escucharlo a Tetaz. Me parece que es un eje de las reflexiones que deben conducir el debate que tenemos que darnos en este contexto tan complejo que nos toca vivir. Quiero cerrar regalándole a Fernanda la remera que usé para justamente cerrar la campaña de las últimas elecciones. Y me toma la cámara ahí porque es el regalo que tengo para Fernanda. Creo que ese es el símbolo del debate que a mí me interesa. Me gusta el debate con datos, así que se lo quiero regalar. Dato mata relato. Muchas gracias. Yo también, mira, yo también te voy a regalar algo. Dale. Una nota de la prensa británica del 2013. A ver. Sí. Está en inglés, no sé si lo van a llegar a captar y a dónde lo pongo. A pero ver qué cámara. Ahí está. Fue hace 18 años cuando Milton Friedman, el padre de la teoría monetarista, ¿no? La que dice que la emisión es la que genera la inflación y la que lleva a Martín a pedir permanentemente el ajuste, reconociendo que su teoría fracasó y que ya en ese momento la traducción literal del párrafo que tiene Cristina, que tiene ella ahí, mostrárselo a la cámara. Yo le voy a hacer la traducción de la parte que subrayaste, porque está en inglés y mucha gente por ahí no sabe inglés. Es una declaración de Milton Friedman, en la cual Milton Friedman dice, debo reconocer, que el uso del agregado monetario como meta antiinflacionaria no es el mejor mecanismo. No hay ningún reconocimiento de que la moneda no tenga ningún impacto en la inflación. Es una estrategia de cómo se usa un agregado monetario. No dice en absoluto... Fue la política que aplicaron. Ahí está, cambian regalos y tanto. La que vos estuviste aceptáselo, que ella te aceptó la cámara. Entonces te lo agradezco, por favor. Gracias. Ahí está, cada uno acepta su regalo. Muchas gracias, muy bien. Estamos en época de fin de año y de fiesta. Tiene que... Navidad. Gracias. Gracias. Te pedimos que te quedes un segundo. Dale. Gracias. Ya volvemos. La subasta del 10, online, domingo 19 de diciembre, 11 horas, grupoadrianmercado.com. Hacé tuyo un sentimiento del 10. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP, tu mejor socio estratégico. Este verano, Solanas es el lugar ideal para tus vacaciones en familia. Disfrutar el sol y el agua en un lugar lleno de diversión para todas las edades. Todo lo que te gusta está en Solanas. Bueno, y continuamos en las dos voces el debate entre Fernanda Vallejo y Martín Tetaz. Fernanda es la primera vez que aparece después de esos explosivos audios. Que lo primero no te quiero desilusionar, pero estuve la semana pasada en otro programa. Bueno, pero no te vi. No, para nosotros es la primera vez. A dos voces es la primera vez. Mira, vamos a escuchar una partecita y después todas las dudas que... ¿Pero hablaste de esto en donde fuiste? No, porque... Esto es la primera vez que vas a hablar. Creo que... No, digo, es algo que ya quedó en el tono de la anécdota. Y sí, por supuesto, digo, hoy hubo un debate muy intenso y extenso en el marco de la discusión de la UCR, ¿no? Jacobiti, Morales, el propio Tetaz. Y me parece que hay que acostumbrarse. Es cierto que la Argentina no tiene... Vamos a escucharlo para que la gente se recuerde. A ver, pues pasan tantas cosas en Argentina. Escuchamos 30 segundos. Estoy de acuerdo, Pedro, con lo que vos decís. Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa
diciéndole a la Argentina, no que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie. No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso. Tuvimos este resultado en la elección del domingo y vos lo sabés porque todos acá pensamos lo mismo. Esta es una parte del audio. La pregunta es, ¿se filtró o lo filtraste? No, ¿cómo lo voy a filtrar? Esto fue una conversación privada que, bueno, que forma parte, lamentablemente, de prácticas que, esto sí lo digo en serio, que hay que desterrar también en el ejercicio de la política y de los medios de comunicación, ¿no? Pero me parece que hay responsabilidades mutuas porque obviamente... lamentablemente creo que son el tipo de prácticas políticas te pregunto eso porque que hacen... en esos días, recordemos que fue después de las PASO. Después de las PASO, sí. Medio la tormenta que generó la salida de... la renuncia obviamente había un sector dentro de la coalición en el que me incluyo, que considerábamos imperioso que hubiese un recambio dentro del gabinete y que teníamos la expectativa de que efectivamente se iba a producir de manera espontánea, casi de sentido común. Por supuesto, acá nadie tiene verdades reveladas, ¿no? Era la opinión, en este caso mi opinión, y en ese momento habían pasado creo que ya 48, 72 horas y no había habido cambios. Y fue un momento muy... muy doloroso por sobre todas las cosas, pero, ¿no? Fernanda, nosotros veníamos, perdóname, sí. Nosotros veníamos de una victoria muy importante en el año 2019, donde obviamente el Frente de Todos había despertado importantes expectativas en la sociedad argentina, en sectores mayoritarios de la sociedad argentina que nos habían acompañado, justamente esperando que los saquemos de ese pozo en el que el gobierno de Mauricio Macri y sus políticas neoliberales los habían sumido en aquellos 4 años. Bueno, y muchas interpretamos ese resultado electoral, donde fíjate que la derecha no sumó un solo voto más, sino que lo que ocurrió es que muchas personas decidieron no ir a votar, la izquierda se posicionó como tercera fuerza a nivel nacional y nuestro frente había perdido muchos votos. Y todos lo sabemos, digo, no nos vamos a hacer los tontos en estos, que muchos votantes y muchas votantes de nuestro frente estaban muy desilusionados con las políticas o una parte de las políticas que se habían llevado adelante. Porque no había habido mayor expansión en términos fiscales, porque no había habido mayor crecimiento de los salarios. Para aclarar eso, o sea, era la bronca, lo que vos sentías en un diálogo. No, y además, te digo que más que eso, porque incluso, y obviamente es algo a lo que hay que estar permanentemente muy atento, ese resultado adverso que sufrimos en las PASO y en menor medida, mucho menor medida, por todo lo que se trabajó entre las PASO y las generales, pero también, digamos, pues no alcanzó para una victoria. De todas formas, se perdieron en la general. Sí fue una muy buena elección en la provincia que nos permitió recuperar el Senado, que era un elemento muy importante. Pero acá tenemos muchos riesgos, ¿no? En la Argentina nosotros trabajamos muchísimo, resistimos muchísimo esos 4 años de gobierno de Macri. Vimos sufrir y sufrimos junto con nuestro pueblo lo que significaron esas políticas. Y el fracaso de nuestra coalición significaría potencialmente el retorno de aquellas políticas que tanto daño le hicieron a la economía y a nuestra gente. Ahora, te quería preguntar, frente... no sé quién será Pedro, me imagino que será algún amigo, no sé si lo puede blanquear. Pero la pregunta es esta, porque en ese momento se interpretó que esto se había filtrado y que de alguna manera una cosa que había generado Cristina para presionar para que Alberto Fernández hiciera los cambios, que al final creo que tu audio salió un miércoles, un jueves y se produjeron el viernes los cambios. Sí, no, me parece que tal vez
justo hubo como una coincidencia temporal, lamentablemente, la carta de Cristina, lamentablemente se violó. La carta de Cristina tenía tu misma línea argumental. Lamentablemente se violó una conversación privada, con lo cual, digo, acá estamos hablando de un delito y lamentablemente a veces estas cosas están naturalizadas porque por supuesto no es la primera vez que ocurre. ¿Y quién lo filtró? Digo, la propia quién lo Cristina filtró? fue víctima de eso. Porque vos hablaste con Pedro. Ese audio tenía vos y Pedro. No sé cómo... no fue por Pedro, eso te lo puedo Fernanda, yo tengo una... Bueno, digo, Fernanda, hoy por hoy hay tecnologías, yo no sé, digamos, cómo, yo tengo, Fernanda, cómo ocurrió. una sola pregunta para hacerte de esto y lo dejo seguir a Marcelo. ¿Cambió tu opinión del presidente de lo que dijiste ahí? No, a ver, eso fue en el marco, digo, de un momento de descarga, de catarsis, de, como te decía antes... Pero no es esa tu opinión del presidente, este profundo entonces. temor y esta profunda angustia de no poder recuperarnos de esa situación, de una derrota muy dura, que fue la de las PASO, y de los caliente, riesgos... digamos. Yo quiero decir esto, nosotros estamos en el marco de un proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Todos los ciclos de endeudamiento y negociaciones con el Fondo Monetario han sido ciclos muy largos y muy dramáticos para la Argentina. De hecho, yo tengo 42 años, desde que nací en el año 79, hasta el año 2003, en que llegó Néstor Kirchner a la Argentina. Mi vida, como la de todos quienes forman parte de mi generación, estuvo condicionada por esas circunstancias y por esas crisis. La normalidad en la Argentina era la crisis. Hoy entonces no es esa la 3, opinión tuya del presidente. Yo para centrar mi pregunta y tu respuesta. Este contexto socioeconómico que hoy tenemos, sumado a un potencial retorno de la derecha al gobierno de la Argentina, no tengo ninguna duda, significaría condenar a mis hijos y a los hijos de nuestra generación a vivir un futuro tan dramático como el que nos tocó vivir a nosotros. Con lo cual, digo, en ese contexto se explica el enojo, la angustia, las frustraciones. Pero y por supuesto la vocación de hacer todo lo que esté a mi alcance hasta las últimas circunstancias para evitar que esa ¿Era un momento de ocurra. calentura, de bronca, o de Alberto seguís opinando más o menos lo mismo? ¿Cómo? Lo que te pregunte si cambiaste o no. ¿De bronca o de Alberto seguís opinando No, a lo ver, mismo? yo te digo la verdad, en términos personales, lo conozco poco al presidente, me parece una persona muy agradable las veces que he tenido oportunidad de tratarlo. Lo que me parece que tenemos que empezar a naturalizar en la Argentina es que, bueno, es saludable el debate democrático. Esto no tiene que asustarnos. Estamos a 2 días... ¿Lo volviste a ver? Perdóname, estamos a 2 días del Día de la Democracia. Es cierto que no tenemos cultura de coaliciones en la Argentina, pero es evidente que dentro de una coalición hay distintas miradas de la política. No es una novedad, como lo decía antes. Yo soy de las que cree que el Estado debe tener una política muy activa de impulso a la demanda. Creo que la economía crece traccionada por la demanda, que es lo que tracciona la actividad, que es lo que tracciona la inversión como variable inducida y que es lo que necesitamos, además que crezca la actividad para generar empleo, que es lo que va a permitir ¿Lo subsanar volviste a ver, Alberto? la ¿Llegaste a hablar desigualdad. o después de eso no hubo diálogo? ¿Cómo? ¿Volviste a verlo? Sí, lo he visto en algún acto Pero personalmente no. de campaña. ¿Te llamó él? No. En el marco de cuando se cerró la ¿Te campaña. llamó él después de eso? No. Y demás. Pero me parece que, en serio, digo, esto fue una anécdota. Sí, una anécdota que armó Como un va a lío quedar en la bárbaro, anécdota la discusión o el choque el otro día entre Lustó y los dirigentes radicales, digo, pero acá lo central y lo que tenemos que animarnos a discutir con toda seriedad, de respeto y en el marco de una democracia que tenemos que seguir enriqueciendo, son las ideas con todos sus matices, entre ellas... Bueno, hoy, por ejemplo, estamos discutiendo la cuestión con el Fondo Monetario y es evidente que dentro de nuestra coalición existen miradas diferentes. Nosotros, por ejemplo, dentro de este espacio de reflexión y de debate político al interior de Frente de Todos, que es Soberanos, estamos cuestionando las responsabilidades del Fondo Monetario Internacional y junto con Alejandro Olmos Gaona, que debe ser uno de los más grandes estudiosos de la cuestión de la deuda en la Argentina,
junto con Noemí Brenta como historiadora y economista, y hemos hecho una propuesta muy concreta de elevar una petición en el marco de la ONU para solicitar una opinión consultiva. A la ¿Pero van a Corte apoyar lo que Internacional de resuelva el Justicia gobierno? por las irregularidades en las que el Fondo Monetario Internacional ha incurrido, porque estamos convencidos que es lo justo y es el derecho que asiste a la Argentina como país soberano, el de buscar que prevalezca justamente la justicia en el marco de Pero la ley. decime esto solamente, lo que resuelva el gobierno formalmente, si resuelve acordar, ¿ustedes van a respaldar eso o quieren verlo? ¿De qué se trata? Nosotros hemos pedido justamente un encuentro, una posibilidad de encontrarnos justamente para poder llevar esta propuesta y explicarla obviamente como corresponde. Creemos que es lo que Argentina, obviamente sin patear ninguna mesa, en ningún momento estamos planteando que hay que abandonar las negociaciones, ni muchísimo menos, pero sí creemos que la ley y el derecho están para ser respetados, así como, estaba viendo ayer una nota, buscando otra cosa, del año pasado, una nota de un medio local, que señalaba a la Argentina como el país más demandado en el CIADI por empresas multinacionales. Bueno, ¿por qué las empresas pueden demandar al Estado argentino? ¿Por qué otros estados, como Estados Unidos, por ejemplo, que ha llevado a juicio al UBS, uno de los bancos internacionales más importantes de Suiza, lo ha obligado por facilitar la fuga de capitales de ciudadanos norteamericanos? Y a partir de eso además ha logrado una importante repatriación. Digo, ¿por qué si esos países que tomamos como ejemplo, por qué si los actores privados utilizan el derecho internacional y las instancias legales que corresponden a cada circunstancia, aparece como una locura? El otro día leí una nota de un periodista del diario Clarín diciendo que era una acción sorprendente lo que proponíamos. No, no es una acción sorprendente, es una acción que se enmarca dentro de lo estrictamente legal. ¿Te vas a llevar regalo de tetaz? Sí, claro, la tengo acá. Bien, muy bien. Gracias. No, gracias. No, gracias. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Dale. Bueno, vamos, Edgardo. Hoy tuve unos debates, a ver, no se quisieron cruzar Jacobiti y Morales, se dijeron de todo. De todo, pero las cosas que dijo Morales y las cosas que dijeron Jacobiti entre los dos. Fuertísimo, fuertísimo. Y después Tetaz y Vallejo. Como siempre, el programa de los debates, programa de las dos voces aquí, en Todo Noticias, en A Dos Voces. ¿Nos vamos, Edgar? Nos vamos. Nos reencontramos el miércoles próximo. Como siempre, nuestro compromiso con vos. Siamo fuori dalla Coppa